Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a las historias de terror nocturnas. Sé que muchos de vosotros usáis estos vídeos para dormir, así que antes de que os quedéis dormidos, me encantaría que dejaseis un comentario diciéndome desde qué parte del mundo estáis escuchando. Además, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros si estáis disfrutando de los episodios. Historia 10. Era una noche típica, tranquila y silenciosa. El tipo de noche en la que el sueño debería llegar fácilmente. Me acababa de mudar a un nuevo apartamento, un espacio pequeño pero acogedor en el tercer piso de un edificio antiguo, que había sido convertido en una vivienda moderna. El edificio tenía historia, sabía eso, pero no presté mucha atención a los detalles. Había sido un largo día de desempacar y organizar, y para cuando me metí en la cama, el cansancio me pesaba mucho. La habitación estaba oscura, excepto por un rayo de luna que se colaba a través de la rendija y las cortinas. Recuerdo haber sentido una sensación de inquietud mientras estaba allí tumbada, incapaz de determinar la fuente de mi malestar. Tal vez era solo la novedad del lugar, o tal vez eran los crujidos y gemidos del viejo edificio que se asentaban en la noche fuera lo que fuera. Lo ignoré convenciéndome de que todo estaba en mi cabeza. El sueño finalmente se apoderó de mí, arrastrándome a un sueño profundo sin sueños. Sentí como si solo hubiera estado dormida unos minutos. Cuando soñoliento me desperté de golpe por una sensación tan escalofriante que me dejó sin aliento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras yacía allí con los ojos bien abiertos, mirando a la oscuridad. Traté de convencerme de que solo era un sueño que había imaginado el frío agarre que acababa de rodear mi hombro. Pero la sensación había sido demasiado real, demasiado sólida. Respiré hondo tratando de calmarme. Tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada, un producto de una pesadilla a medio formar. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más vívido se volvía el recuerdo. Todavía podía sentir la presión de la mano invisible fría y firme, como si alguien o algo hubiera estado de pie justo detrás de mí. La habitación estaba en silencio inquietantemente, así que me esforcé por escuchar cualquier sonido, cualquier indicio de que no estaba sola. Pero no había nada, ni pasos, ni crujidos, solo la opresiva quietud de la noche. Giré lentamente los ojos, escudriñando la habitación en busca de cualquier señal de movimiento, pero solo había el tenue contorno de los muebles y el suave resplandor de la luz de la luna. La cama estaba vacía a mi lado, y yo estaba sola. Me senté, con el corazón aún latiendo con fuerza. Tenía que haber una explicación racional. Tal vez había dejado la ventana abierta, y una corriente de aire había causado la extraña sensación. Pero cuando comprobé la ventana estaba firmemente cerrada. Me pasé una mano por el pelo tratando de sacudir el persistente miedo. Esto era ridículo. Era un adulto, y no iba a dejar que una pesadilla se apoderara de mí. Pero mientras me recostaba de nuevo y me tiraba las sábanas hasta la barbilla, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. La oscuridad parecía presionarme y rodearme, y el silencio era ensordecedor. Intenté cerrar los ojos para volver a dormirme, pero cada vez que me quedaba dormido, me sacaba de mi letargo la persistente sensación de que algo rondaba fuera de mi vista. Las horas pasaban, y pronto la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas. Debí de haberme quedado dormido en algún momento, porque me desperté con el suave canto de los pájaros fuera de la ventana. El miedo de la noche anterior parecía distante a la luz del día, casi una tontería. Pero mientras me estiraba y me levantaba de la cama, noté algo que me provocó una nueva oleada de escalofríos por la espalda. Allí, en mi hombro, había un leve hematoma con forma de mano. No era grande, del tamaño de una pequeña y delicada mano, pero era inconfundible. El frío e invisible agarre que había sentido ahora estaba marcado en mi piel. Me quedé mirándolo, con la mente acelerada para dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser posible? Estaba sola en el apartamento, y no había nadie que pudiera haberme tocado durante la noche. Pasé el resto del día tratando de racionalizar el moretón. Quizás me había dado con algo mientras movía los muebles, o tal vez había dormido sobre mi brazo en una extraña posición. Pero por mucho que intentara explicarlo, la forma del hematoma era demasiado clara, demasiado precisa para ser otra cosa que no fuera lo que parecía. Las noches siguientes no fueron mejores. Dormía con las luces encendidas, pero eso no calmaba mis nervios. Me despertaba en medio de la noche con el corazón palpitante, y el agarre frío volvía cada vez que me daba la vuelta. Pero nunca había nadie allí.
La sensación de ser observada se hizo más fuerte y opresiva, como si el aire de la habitación estuviera cargado de una presencia invisible. Empecé a temer las noches sabiendo que el sueño traería consigo la fría mano invisible. El moratón de mi hombro nunca desaparecía, de hecho, parecía oscurecerse cada día que pasaba. No podía explicarlo y no podía escapar de él. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando la mano fría giró. Pero esta vez no estaba solo. En mi hombro, se sentía como si me envolviera el cuello apretando su agarre con cada segundo que pasaba. Me puse de pie jadeando por aire. En ese momento supe que no podía quedarme más tiempo en el apartamento. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui dejando el apartamento y lo que fuera que lo atormentaba. Nunca descubrí que era responsable de la fría mano invisible. Pero hasta el día de hoy, sigo sintiendo su agarre cada vez que cierro los ojos. Un escalofriante recordatorio de la presencia invisible que perduraba en la oscuridad. Historia 11. Mudarme a un viejo apartamento en las afueras de la ciudad se suponía que iba a ser el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. El alquiler era asequible y el edificio tenía un encantador aire vintage. Mi nuevo hogar era un modesto apartamento de un dormitorio con techos altos y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Era perfecto para mí hasta que las sombras comenzaron a moverse. La primera vez que noté algo extraño estaba desempacando cajas en la sala de estar. Era tarde, y el sol proyectaba largas y suaves sombras en las paredes. Acababa de colocar una caja en el suelo, cuando vi algo extraño por el rabillo del ojo. Una de las sombras proyectada por una pequeña lámpara de mesa parecía moverse de una pared a otra, deslizándose suavemente por la habitación, como si tuviera voluntad propia. Al principio pensé que era solo un truco de la luz. Tal vez la lámpara no estaba colocada correctamente, o el ángulo de la luz del sol había cambiado. Ajusté la lámpara y me moví a otra parte de la habitación, tratando de descartar la inquietante sensación que se había apoderado de mí esa noche mientras me preparaba para ir a la cama. Volví a notar las sombras. Esta vez no era solo una sombra, sino varias. Las sombras de los muebles y los objetos parecían bailar en las paredes, cambiando de posición y longitud como si estuvieran vivas. Traté de racionalizarlo, culpando a las viejas lámparas o a la forma en que las farolas de la calle creaban extraños patrones en las paredes, pero las sombras continuaban con su peculiar comportamiento. Noche tras noche desaparecían de una pared y reaparecían en otra, a veces moviéndose de manera lenta y deliberada, otras veces desplazándose tan rápidamente que apenas podía seguirles el ritmo. No había una explicación lógica para ello. Intenté cerrar las cortinas, ajustar las luces, incluso cambiar las bombillas, pero nada cambiaba a cambio una noche, después de una experiencia especialmente inquietante, en la que las sombras parecían formar rostros distintos, un par de ojos. Decidí enfrentarme a ello. Coloqué una silla en medio de la habitación, directamente debajo de la fuente de luz, con la esperanza de atrapar las sombras en el acto. Me senté allí, mirando las paredes, esperando que algo sucediera. Mientras el sol se ponía y la habitación se oscurecía, las sombras comenzaron su habitual baile. Pero esta noche era diferente. Parecían más erráticas, más insistentes. Las sombras desde la silla se movían de formas inexplicables, deslizándose por las paredes con una fluidez antinatural. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral mientras observaba cómo una sombra se alargaba y se extendía por la pared, y de repente se contraía y desaparecía por completo. Pasé el resto de la noche en un estado de vigilancia ansiosa. Cada grieta del edificio, cada ligero movimiento en las sombras me tenían en vilo. Intenté capturarlo con la cámara, pero cada vez que revisaba las imágenes, las sombras parecían normales, comportándose tal y como cabría esperar. Era como si lo que estuviera causando el fenómeno fuera consciente de la cámara y supiera cómo evitar ser detectado. Decidido a llegar al fondo de esto, me puse en contacto con la dirección del edificio. Hablé con la señora Thompson, la anciana que había gestionado el edificio durante años. Ella escuchó pacientemente. Su expresión se puso seria a medida que describía los extraños sucesos. He oído cosas raras sobre este lugar. Admitió con cautela nada concreto. Fíjate, solo viejas historias y rumores. El edificio lleva aquí mucho tiempo. Ha visto a muchos inquilinos, sugirió que hablara con el anterior inquilino, el señor Langley.
que había vivido en el apartamento antes que yo, según la señora Thompson, se había ido bastante abruptamente y habían circulado rumores sobre su estado mental en los meses previos a su partida. Conseguí localizar al señor Langley y concerté una reunión. Era un hombre solitario que vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Cuando le hablé de las sombras, su rostro palideció y apartó la mirada visiblemente. Perturbado, no eres el primero en darse cuenta, dijo en voz baja. Pensé que solo me estaba volviendo loco, las sombras parecen tener mente propia. Pensé que si las ignoraba se irían, pero no fue así, se pusieron peor. Sus palabras confirmaron mis temores. No era solo yo, había algo inquietante en las sombras de ese apartamento. Volví al apartamento esa noche sintiendo una mezcla de pavor y determinación. Necesitaba entender lo que estaba pasando esa noche cuando las sombras comenzaron su baile habitual. Respiré hondo y me enfrenté a ellas. Hablé en voz alta dirigiéndome a la fuerza que pudiera estar causando esto. Si hay algo aquí, muéstrate. Quiero entender. Las sombras respondieron con un repentino estallido de actividad. Giraron y se retorcieron formando formas y patrones caóticos en las paredes por un momento. Creí ver una figura, una silueta, pero desapareció antes de que pudiera distinguirla por completo. Las sombras continuaron su impredecible, pero ahora parecían desvanecerse, retirándose como si hubieran sido provocadas. No sabía qué había provocado, pero sentí que las sombras retrocedían como si se retiraran de la fuerza que yo había desafiado. Por la mañana, el apartamento parecía normal de nuevo. Las sombras se comportaban como debían, pero la experiencia me había dejado conmocionada. Decidí mudarme, incapaz de deshacerme de la sensación de que el apartamento guardaba secretos demasiado inquietantes para mí. Empaqué mis pertenencias y me fui, buscando un nuevo lugar donde las sombras se mantuvieran firmes en su lugar. Mientras me instalaba en mi nuevo hogar intenté olvidar la inquietante danza de las sombras, pero el recuerdo persistía como un recordatorio del momento en que lo ordinario se convirtió en extraordinario y las sombras cobraron vida propia, su propia historia 12. Todo empezó como una tarde cualquiera. Yo acababa de terminar un largo día de trabajo y esperaba una noche tranquila en casa. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, creando un fondo relajante mientras me acomodaba en el sofá con un libro. La cálida luz de la lámpara proyectaba un brillo reconfortante, y por un momento todo parecía perfecto. Pero entonces oí un leve sonido rítmico que no pertenecía al golpeteo de la lluvia. Alguien estaba caminando por mi casa. Dejé el libro deslizándose de mis manos. Los pasos eran suaves, casi imperceptibles, pero inconfundibles. Miré alrededor de la habitación, pero todo estaba como debería estar. La casa estaba vacía. Había estado sola desde que llegué a casa y me había asegurado de cerrar las puertas con llave. «Hola», grité mi voz, temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo el débil eco de pasos que parecía provenir del pasillo. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y caminé cautelosamente hacia la fuente del sonido. Mis pasos eran más fuertes, pero apenas enmascaraban el suave golpeteo insistente que me seguía. Revisé cada habitación metódicamente sin encontrar nada. Los pasos se habían detenido en el momento en que llegué al pasillo y el silencio que siguió fue casi opresivo. Regresé a la sala de estar tratando de sacudirme la inquietante sensación de inquietud que se había instalado en mi pecho. Probablemente era solo la casa acomodándose, o algún ruido del exterior. Me senté de nuevo, pero en el momento en que lo hice los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez parecían moverse por la habitación rodeándome. Mi pulso se aceleró cuando miré por encima del hombro. Pero la habitación seguía vacía. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero el sonido persistía cada vez más nervioso. Decidí investigar más a fondo. Caminé por la casa. Cada habitación tan vacía como la anterior. Los pasos me seguían siempre unos pasos por detrás, como si alguien o algo estuviera imitando cada uno de mis movimientos. Revisé los armarios debajo de los muebles, e incluso detrás de las cortinas, pero no había señales de nadie. La sensación de ser seguido se hacía más intensa. Ahora podía oír los pasos claramente, y parecían estar cada vez más cerca, más deliberados. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nada allí. El sonido se detuvo abruptamente, dejando solo el silencio opresivo en su estela. Traté de sacudirme el miedo que se me estaba apoderando, y fui a la cocina a hacer una taza de té con la esperanza de que me
calmara los nervios mientras estaba de pie junto a la encimera. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez viniendo de detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente derramando un poco de té en el proceso. Pero una vez más, no había nadie allí. Los pasos se habían convertido en una constante presencia, un recordatorio de que no estaba sola en mi propia casa. Consideré llamar a alguien, tal vez un amigo, o incluso a la policía, pero no podía quitarme la sensación de que nadie me creería. ¿Cómo podría explicar que el sonido de los pasos me perseguía, pero no había nadie allí? Decidí probar algo diferente. Configuré mi teléfono para grabar audio con la esperanza de capturar el sonido de los pasos. Coloqué el teléfono en la mesa de café y pasé mi velada tratando de actuar con normalidad. A pesar de la creciente sensación de pavor mientras veía la televisión, las pisadas comenzaron de nuevo. Pero esta vez estaba preparado. Revisé la grabación más tarde esa noche. Mi corazón se aceleró mientras escuchaba el sonido. Era débil, pero inconfundible pisadas, suaves y deliberadas resonando en el fondo. Lo reproduje varias veces, pero no había evidencia visual de que alguien mis pensamientos acelerados. Los gritos se habían detenido, pero el miedo persistía mientras yacía allí. Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, tal vez el resultado de un sueño vívido o de algún tipo de ilusión auditiva. Pero el grito había sido tan real, tan lleno de desesperación, que era imposible ignorarlo. No conseguía dormirme. Me daba vueltas y vueltas en la cama con la imagen de una mujer asustada y atrapada rondando por mis pensamientos cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas. Seguía despierta. Mi mente era un torbellino de confusión y miedo, decidida a encontrar alguna explicación lógica. Decidí llamar al personal de mantenimiento del edificio a la mañana siguiente. Llegaron rápidamente e inspeccionaron las paredes, las tuberías y todo el apartamento. Pero no encontraron ninguna evidencia de nada fuera de lo común. Me aseguraron que el edificio estaba en buenas condiciones y que no había problemas con las tuberías o los sistemas eléctricos que pudieran haber causado los extraños sonidos. Los trabajadores de mantenimiento se fueron y me quedé con una persistente sensación de pavor. No podía quitarme la sensación de que algo había sucedido, algo que no había visto o no había entendido. El edificio parecía más frío ahora, y el silencio era opresivo en los días siguientes. Intenté olvidar el incidente, pero el recuerdo del grito de la mujer se quedó conmigo. Pregunté a algunos vecinos si habían oído algo inusual, pero todos me miraron con expresiones de desconcierto y sacudieron la cabeza. Era como si yo fuera el único que lo había experimentado. Pasaron las semanas, y la vida volvió a su ritmo habitual, pero el incidente me dejó una marca indeleble. Me mudé del apartamento unos meses después, en busca de un nuevo comienzo en un lugar nuevo. Pero incluso ahora, cada vez que oigo un grito repentino y lejano o un ruido inexplicable, mis pensamientos vuelven a esa noche, y no puedo evitar preguntarme qué o quién está realmente detrás de esos gritos silenciosos. Historia 14 empezó como una pequeña molestia. La puerta de mi dormitorio, una sólida plancha de roble con tiradores de latón, tenía la costumbre de abrirse sola durante la noche. Al principio lo achacaba a la vejez o a una bisagra suelta. Era un pequeño inconveniente, pero nada que me quitara el sueño hasta que empezó. Un verano. Una noche acababa de mudarme a un nuevo apartamento, un edificio encantador pero algo deteriorado en una parte antigua de la ciudad. El dormitorio era pintoresco, con una gran ventana que dejaba entrar la luz de la mañana y una vista de los tejados vecinos. La puerta era pesada y sólida, una presencia tranquilizadora en la habitación, pero por muy fuerte que la cerrara antes de acostarme, se abría solo una rendija suficiente para dejar entrar un poco del pasillo. Se filtraba la primera noche. Pensé que no la había cerrado bien. La empujé de nuevo y me fui a la cama solo para encontrarla en el mismo estado. Cuando me desperté la segunda noche, me aseguré de cerrarla con fuerza, casi dándole un portazo. Pero de nuevo se abrió chirriando como si una mano invisible la estuviera empujando. La tercera noche el chirrido se había vuelto más persistente. No era solo un chispa de luz que aparecía, ahora la puerta se abría unos centímetros y podía oírla rechinar sobre sus bisagras. Intenté ajustar el pestillo, pero el problema persistía. Parecía como si la puerta hubiera desarrollado voluntad propia una noche, sintiéndome particularmente frustrada.
Decidí investigar, encendí la luz y me senté junto a la puerta, observándola atentamente. El apartamento estaba inquietantemente tranquilo, y el único sonido era el zumbido distante del tráfico exterior. Esperé lo que parecieron horas, pero la puerta permaneció firmemente cerrada. Estaba a punto de rendirme cuando lo oí, un leve y casi imperceptible crujido. Miré hacia arriba, y para mi consternación, la puerta se abrió lentamente. Con el corazón latiéndome con fuerza, me levanté y caminé hacia ella. Comprobé las bisagras para asegurarme de que estuvieran bien engrasadas y seguras. Todo parecía estar en orden. Empujé la puerta con un empujón firme y la observé durante unos minutos. Se quedó quieta y finalmente me fui a la cama aliviado, pero aún inquieto. La noche siguiente, la puerta lo hizo de nuevo. Esta vez no solo se abrió chirriando, sino que parecía moverse por sí sola. Podía oír susurros débiles y sonidos de arrastrar los pies que venían del pasillo, lo que aumentaba mi creciente sensación de miedo. Me acerqué a la puerta y con una mezcla de determinación y miedo, encajé un pequeño trozo de madera debajo de la parte inferior para mantenerla cerrada. Pero en plena noche, me desperté con el sonido de la cuña de madera rozando el suelo. Me levanté de la cama y encontré la puerta como un frasco. Una vez más la cuña no estaba por ninguna parte. Ahora estaba segura de que algo iba terriblemente mal. Desesperada por encontrar respuestas, llamé a mi amiga Lisa, que tenía un don para resolver problemas extraños. Ella vino al día siguiente y examinó la puerta con ojo crítico. «Es solo una puerta vieja», dijo. «Quizá el pestillo esté mal alineado». Pasamos la tarde ajustando el pestillo y apretando los tornillos, pero esa noche la puerta se abrió sigilosamente. Lisa y yo decidimos tomar medidas más drásticas. Quitamos la puerta por completo y la volvimos a instalar con la esperanza de que una nueva alineación pudiera resolver el problema. Fue un proceso agotador, pero estábamos decididos. Cuando terminamos, sentí una sensación fugaz de alivio. Pero esa noche, mientras estaba en la cama, oí el familiar sonido de la puerta al abrirse con un crujido. Salí corriendo de la cama, y la puerta estaba abierta de par en par. La luz del pasillo se derramaba en la habitación. Lisa y yo estábamos perplejas. Decidimos investigar la historia del edificio, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre el extraño comportamiento de la puerta. Después de indagar un poco, descubrimos que el apartamento había pertenecido a una anciana que había vivido sola durante décadas. Corría el rumor de que era una persona solitaria a la que los vecinos rara vez veían. Algunos incluso decían que tenía la costumbre de hablar sola en plena noche. Con esta nueva información, Lisa sugirió que investigáramos más a fondo la historia del apartamento. Hablamos con los residentes más antiguos y descubrimos una leyenda local sobre el misterioso pasado de la mujer. Se decía que estaba obsesionada con mantener su casa perfectamente segura, llegando incluso a instalar elaborados mecanismos de cierre en cada puerta. Armados con este conocimiento, Lisa y yo decidimos visitar el sótano del edificio con la esperanza de encontrar algo que pudiera explicar el comportamiento de la puerta. Encontramos un viejo almacén lleno de reliquias polvorientas y muebles olvidados en medio del desorden. Descubrimos una colección de cerraduras y llaves antiguas. Una de las cerraduras era similar a la de mi puerta, pero tenía un mecanismo intrincado que parecía casi demasiado complejo para su época. Mientras examinábamos la cerradura, noté una inscripción tenue en su costado para mantener la oscuridad, y las palabras me enviaron un escalofrío por la espalda. Casi podía escuchar el susurro de la voz de la anciana que instaba a mantener la puerta cerrada ante una amenaza invisible. Esa noche decidí poner a prueba una teoría. Reemplacé la vieja cerradura por una nueva, y por primera vez en semanas, la puerta permaneció bien cerrada. Los crujidos y los susurros cesaron. Sentí que la paz volvía a mi apartamento mientras la puerta permanecía en silencio. Después de esa noche, la experiencia me dejó una sensación inquietante. No podía quitarme de la cabeza la idea de que algo o alguien había estado intentando hacer notar su presencia. La vieja cerradura había sido algo más que un simple mecanismo. Era un recordatorio de un pasado lleno de secretos y miedos. Aunque la puerta ya no se abre, sigo echando un vistazo por encima del hombro de vez en cuando, preguntándome si me he perdido algo más allá de la vieja puerta que aún perdura en las sombras de la historia de mi apartamento. 15. Todo empezó una inusualmente cálida tarde de otoño.
de esas en las que las hojas crujen suavemente al atardecer y bañan todo en un suave resplandor dorado. Me estaba acomodando en mi acogedora sala de estar, con el suave zumbido del aire acondicionado como un reconfortante telón de fondo para mi rutina vespertina. Acababa de envolverme en una cálida manta, y estaba a punto de empezar un nuevo libro cuando sentí una corriente de aire frío que subía del suelo y rozaba mis piernas. Miré a mi alrededor desconcertada. Todas las ventanas estaban bien cerradas, y no había señales de que alguna estuviera abierta. Al principio, lo ignoré como producto de mi imaginación, o tal vez como un breve fallo en el aire acondicionado. Traté de ignorarlo, pero a medida que avanzaba la noche, la corriente parecía hacerse más fuerte, moviéndose con una intención inquietante. Fui de habitación en habitación tratando de encontrar la fuente, pero siempre estaba ahí, un susurro frío contra mi piel, sin importar a dónde fuese. Al día siguiente decidí buscar posibles corrientes de aire. Examiné todas las ventanas, puertas e incluso la vieja chimenea, pero todo parecía bien sellado. No pude encontrar una sola razón para el frío que parecía seguirme donde quiera que fuera. Me preguntaba si tal vez había un problema oculto con el aislamiento, o si el clima tenía algo que ver con ello, ya que los días se convirtieron en semanas. La corriente persistía. Era particularmente notable cuando estaba sola, como si prefiriera mi solitaria compañía, y se extendía por mi sala de estar mientras trataba de leer, me seguía a la cocina mientras cocinaba, y se quedaba en mi dormitorio mientras trataba de dormir. Parecía casi deliberado, como si tuviera mente propia y un propósito. Una noche estaba en la cama tratando de conciliar el sueño a pesar del frío persistente. Podía oír el viento aullando afuera, pero era una noche tranquila y despejada sin señales de tormenta. La corriente se hizo más fuerte, haciéndome temblar bajo las mantas. Me quedé allí tumbada mirando al techo, tratando de ignorar la inquietante sensación de que algo estaba allí conmigo, respirando aire frío sobre mi piel. Mi curiosidad pudo más que yo. Decidí investigar un poco, con la esperanza de que Internet pudiera ofrecer algunas explicaciones o experiencias similares. Descubrí cuentos de espíritus inquietos en casas encantadas, donde se decía que las corrientes de aire inexplicables eran un signo de una presencia invisible. Algunas historias hablaban de entidades que se sentían atraídas por ciertas personas, las seguían y afectaban a su entorno. La idea de un fantasma o espíritu parecía inverosímil, pero cuanto más leía, más inquietante se volvía. Había relatos de corrientes de aire vinculadas a asuntos sin resolver o asuntos pendientes del pasado. No podía quitarme la sensación de que la corriente de aire no era solo un suceso aleatorio, sino algo más personal, algo que intentaba comunicarse. Decidido a entender, decidí investigar más a fondo. Empecé llevando un diario en el que documentaba cada instancia de la corriente de aire, incluyendo la hora, el lugar y mi estado emocional en ese momento. También tomé fotografías de la casa con la esperanza de que algún detalle extraño pudiera revelar la fuente del escalofrío. Una noche, mientras revisaba mis notas, noté un patrón. La corriente de aire parecía hacerse más fuerte durante los momentos de reflexión tranquila o cuando estaba sola, y a menudo coincidía con sentimientos de tristeza o ansiedad. Empecé a preguntarme si había una conexión entre la corriente de aire y mi propio estado emocional. ¿Podrían mis sentimientos estar influyendo de alguna manera en el entorno? El siguiente paso fue afrontar la posibilidad de frente. Decidí realizar un pequeño ritual con la esperanza de que, si había una presencia, pudiera comunicar sus intenciones o encontrar algo de paz. Encendí unas cuantas velas, las coloqué en círculo en el salón y hablé en voz alta invitando a lo que fuera que estuviera causando la corriente de aire a revelarse o a hacerme saber lo que quería mientras terminaba el ritual. La habitación se quedó inquietantemente en silencio. La corriente de aire, que había sido una compañera constante, pareció intensificarse por un momento, arremolinándose a mi alrededor. Antes de desaparecer abruptamente, sentí una extraña quietud en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Los días siguientes fueron inquietantemente tranquilos. La corriente de aire ya no era una presencia constante, y la casa se sentía más cálida, más serena. Todavía experimentaba escalofríos, pero eran poco frecuentes, y parecían haber perdido su cualidad inquietante. Era como si la entidad, si la hubiera encontrado la paz, o hubiera decidido dejarme en paz. A medida que pasaba el tiempo,
me sintonizaba más con la energía de mi hogar. Aprendí a aceptar el escalofrío ocasional como un recordatorio del misterio, que una vez permaneció en mi espacio. La corriente ya no era una presencia ominosa constante, sino más bien un susurro de algo más allá de lo ordinario. La experiencia me dejó con una mayor apreciación por lo desconocido y las formas en que nuestros entornos pueden afectarnos. Nunca entendí completamente qué causaba la corriente de aire helada o por qué parecía seguirme, pero aprendí a coexistir con la presencia inquietante que una vez había perturbado mi vida, y a medida que cambiaban las estaciones, encontré consuelo en la idea de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, dejándonos con una sensación de asombro y un recordatorio de que el mundo está lleno de cosas que van más allá de nuestra comprensión. Historia 16. Mi sótano era un remanso de desorden lleno de muebles viejos, cajas polvorientas y chucherías olvidadas. Era un lugar al que rara vez me aventuraba cuando heredé la casa de mi tía. Sabía que tendría que ordenarlo en algún momento, pero siempre me pareció una tarea desalentadora, una que seguía posponiendo. Una tarde lluviosa de sábado, impulsado por un raro estallido de motivación, decidí ponerme con el sótano. Empecé moviendo cajas y barriendo capas de polvo mientras trabajaba. Noté algo peculiar, una sección de la pared que no coincidía del todo con el resto. Parecía estar ligeramente desalineada, casi como una puerta oculta. La curiosidad pudo conmigo y comencé a investigar. Golpeé la pared en busca de huecos. Después de varios minutos de búsqueda, encontré lo que parecía un panel suelto, y con un poco de esfuerzo, logré abrirlo haciendo palanca, revelando un espacio estrecho detrás. Al meterme por la abertura, descubrí una pequeña habitación oculta. Era estrecha, apenas lo suficientemente grande como para estar de pie, y el aire estaba cargado de moho. La habitación estaba escasamente amueblada, con algunos muebles viejos, una silla desvencijada, una mesa de madera cubierta de polvo y una lámpara anticuada que parecía no haberse usado en décadas. Las paredes estaban revestidas con estantes que contenían varias baratijas antiguas y fotografías descoloridas. Sentí un escalofrío extraño al entrar. El aire era más frío aquí, y la tenue luz de la única ventana pequeña proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Cuando comencé a examinar el contenido de la habitación, no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. De vez en cuando, percibía un destello de movimiento por el rabillo del ojo, o escuchaba un murmullo inquietante como si alguien o algo se moviera detrás de mí. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación alimentada por la soledad en la extraña naturaleza oculta de la habitación. Tomé algunas fotos de los objetos en los estantes, con la esperanza de investigar sus orígenes. Más tarde, entre las viejas fotografías, encontré una foto particularmente vieja y descolorida de una familia de pie frente a lo que parecía ser la casa. Los rostros estaban oscurecidos, pero el entorno era inconfundible. La casa había cambiado con los años, pero el edificio de la fotografía coincidía con la distribución del sótano con la habitación. Tras explorarla a fondo, decidí irme y cerrar el panel oculto que tenía detrás, pero cuando me di la vuelta para irme, sentí una inexplicable sensación de pavor. El aire parecía más pesado, y la temperatura había bajado aún más lejos. Mis pasos resonaban inquietantemente en el pequeño espacio cerrado. Me las arreglé para salir de la habitación cerrando el panel con el mayor cuidado posible. Respiré hondo, e intenté sacudirme la inquietante sensación que se había apoderado de mí. No podía explicarlo, pero sentía como si algo me hubiera estado observando esperando a que me fuera en los días siguientes. Me resultaba difícil ignorar la creciente sensación de inquietud cada vez que iba al sótano. La sensación de ser observado regresaba. Intenté convencerme de que era solo paranoia, pero la sensación era persistente e inquietante. Una noche, decidido a enfrentarme a mis miedos, volví a la habitación oculta. Llevaba una linterna y una grabadora digital con la esperanza de capturar cualquier sonido inusual al entrar en la habitación, y comencé a grabar. Sentí que la temperatura bajaba bruscamente. Mi aliento se empañó frente a mí, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La habitación estaba como la había dejado, pero algo se sentía diferente. La vieja silla parecía un poco fuera de lugar, y la fotografía que había examinado ahora estaba boca abajo sobre la mesa. Preparé la grabadora y comencé a hacer preguntas tratando de comunicarme con cualquier presencia que pudiera estar allí. Mi voz resonó en la pequeña habitación, pero no hubo respuesta.
De repente, oí un susurro suave, casi imperceptible, que venía de detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada allí. El haz de las linternas bailaba a través de las paredes, pero no pude encontrar la fuente del sonido. Sentí que mi corazón se aceleraba y el aire frío parecía presionarme. Estaba desesperado por entender lo que estaba sucediendo. Decidí quedarme en la habitación un poco más. Me senté en la vieja silla y traté de relajarme con la esperanza de que, tal vez, si me quedaba quieto y en silencio, podría descubrir qué estaba causando las sensaciones inquietantes. Pero cuanto más me quedaba, más incómodo me sentía. Era como si una presencia invisible estuviera invadiendo mi espacio, dificultando la respiración y el pensamiento justo cuando estaba a punto de irme. La linterna parpadeó y se apagó. Me sumido en la oscuridad, y el silencio opresivo de la habitación parecía hacerse más pesado. El pánico se apoderó de mí, y me apresuré a encontrar la linterna, buscando a tientas en la oscuridad total, cuando la luz volvió por fin. Me di cuenta de que la fotografía estaba ahora boca arriba de nuevo, pero los rostros de la imagen parecían haber cambiado. Los rasgos antes indistintos parecían ahora rostros enojados y distorsionados, con los ojos clavados en... No pude soportarlo más. Salí corriendo de la habitación cerrando el panel detrás de mí con manos temblorosas. Me quedé en el sótano tratando de calmar mi acelerado corazón. La sensación de ser observada era más fuerte que nunca, y sentí que había escapado por poco de algo malévolo. Desde esa noche, no he vuelto a la habitación oculta. El panel permanece cerrado, y he evitado el sótano tanto como he podido. La casa aún guarda muchos secretos, pero he aprendido que es mejor no descubrir algunas cosas. La sensación de estar siendo observada ha disminuido, pero no puedo deshacerme del recuerdo de esas caras enfadadas, y la fotografía y los escalofriantes susurros que me perseguían en esa habitación oculta. Store 17. La primera vez que sucedió, pensé que simplemente había perdido algo. Era una tarde lluviosa de martes, y había pasado la mayor parte del día organizando mi estudio. Los libros estaban apilados ordenadamente, y los papeles estaban archivados. Tenía una taza de té en el escritorio, y mis gafas de lectura descansaban a su lado. Pero cuando alcancé la taza me di cuenta de que no estaba donde la había dejado, sino en el suelo al otro lado de la habitación, casi como si alguien lo había colocado allí deliberadamente. Me encogí de hombros pensando que podría haberlo tirado sin darme cuenta. Lo recogí, limpié el té derramado y lo volví a dejar en su sitio más tarde esa noche. Cuando me acomodé para ver la televisión, me di cuenta de que mi mando a distancia había desaparecido. Busqué por todas partes, revisé debajo de los cojines del sofá, e incluso volví sobre mis pasos por toda la casa. No aparecía por ningún lado. Finalmente, me di por vencido y utilicé los botones del televisor para cambiar de canal. A la mañana siguiente, el mando a distancia estaba de nuevo en su sitio habitual, en la mesa de café. En ese momento no le di mucha importancia, atribuyendo el incidente a un simple lapsus de memoria. Pero en las semanas siguientes, ocurrieron sucesos similares con mayor frecuencia y cada vez más inquietantes. Un sábado estaba preparando la cena. Puse una olla de pasta en el fuego y puse la cuchara de madera a su lado. Salí de la cocina para coger un libro de la sala de estar con la intención de leer mientras la pasta se cocinaba. Cuando volví, la cuchara había desaparecido. Busqué en todos los sitios posibles donde podría haber caído. Dentro de la olla, la encimera, el fregadero, pero no estaba. Terminé usando un tenedor para remover la pasta sintiéndome cada vez más molesta. Al día siguiente encontré una cuchara de madera en medio del pasillo, a varios metros de la cocina, como si alguien la hubiera dejado allí casualmente. La recogí y la volví a colocar en la cocina, pero mi inquietud aumentó. Las cosas seguían desapareciendo y reapareciendo en los lugares más extraños. Mi bolígrafo favorito, un regalo de un amigo, desapareció de mi escritorio y luego apareció en el baño. Un par de tijeras que siempre guardaba en el cajón de la cocina apareció en el estante superior de mi armario, y mi colección de llaves antiguas, que guardaba en un frasco de vidrio en un estante, se esparció por el suelo de la sala una mañana, cada llave colocada meticulosamente en un mueble diferente. Empecé a llevar un diario anotando cada incidente y el lugar donde encontraba los objetos perdidos. El patrón era errático. No había una lógica clara, o razón detrás de dónde o cuándo reaparecían los objetos.
Era como si una mano invisible me estuviera jugando una mala pasada, reorganizando mis cosas para su propio entretenimiento. Mis amigos y familiares pensaron que me estaba volviendo loco cuando lo mencioné. Sugirieron que podría estar estresado o con exceso de trabajo. Me tomé su consejo en serio e intenté relajarme, pero los sucesos continuaron. Incluso contraté a un cerrajero para que revisara mis puertas y ventanas, pensando que tal vez alguien se estaba colando. No encontró nada inusual. Una noche las cosas tomaron un giro más oscuro. Estaba acostado en la cama leyendo un libro cuando escuché un ruido en la cocina. Era un tintineo suave como de metal golpeando metal. Traté de ignorarlo atribuyéndolo al asentamiento de la casa, o tal vez al viento, pero el sonido persistió haciéndose más alto y más insistente. Finalmente reuní el valor para investigar mientras caminaba por el pasillo. El tintineo se detuvo abruptamente. Encendí la luz de la cocina y miré a mi alrededor. Todo parecía en orden, pero cuando me acerqué al fregadero, vi mi taza de café favorita en el suelo. Estaba intacta, pero era extraño. Estaba llena de una pequeña cantidad de agua, aunque no la había usado en días. A la mañana siguiente la taza estaba de nuevo en el mostrador. El agua se había evaporado dejando solo un ligero residuo. Empezaba a sentir que mi casa había cobrado vida propia, un lugar donde las reglas de la realidad parecían estar dobladas o ignoradas. Desesperado por respuestas, me puse en contacto con un investigador paranormal local, que accedió a visitarme y realizar una pequeña investigación. Trajeron consigo varias herramientas: medidores de campo electromagnético, cámaras infrarrojas y grabadoras. Tenía la esperanza de que me dieran alguna pista, aunque una parte de mí temía lo que pudieran descubrir. El investigador pasó varias horas en mi casa instalando el equipo y tomando lecturas. Informaron de que no encontraron ninguna actividad electromagnética inusual ni pruebas de manipulación. Las cámaras de infrarrojos no mostraron nada fuera de lo común, y las grabadoras de voz solo captaron los habituales zumbidos en los arroyos de una casa antigua. El investigador se fue con algunas teorías, pero sin respuestas definitivas. Sugirieron que si el fenómeno continuaba, valdría la pena considerar la posibilidad de una causa más psicológica, como el estrés o una ansiedad profundamente arraigada que se manifestaba en mi entorno. Me fui sin una explicación clara. Empecé a adaptarme a mi nueva realidad. Empecé a tomar precauciones, comprobando 2 veces dónde ponía las cosas e intentando mantener la calma cuando faltaban cosas. Se convirtió en una especie de juego, una prueba de paciencia y observación. Los objetos que desaparecían y reaparecían se convirtieron en parte de mi vida. Un rompecabezas peculiar con el que tuve que vivir con el tiempo. El misterio perdió parte de su poder sobre mí. Ya no me sobresaltaba con cada sonido ni temía los sucesos inexplicables. Incluso ahora, de vez en cuando, sigo encontrando objetos en lugares extraños. He aprendido a aceptarlo como una peculiaridad de mi hogar, un recordatorio de que no todo necesita ser entendido. A veces lo extraño e inexplicable puede coexistir con lo ordinario. Y tal vez eso sea parte del encanto de vivir en un lugar con una vida de su propia historia. 18. Era una fría tarde de octubre. Cuando comenzó el sol se había sumergido hacía tiempo bajo el horizonte, dejando mi pequeña casa bañada en el suave resplandor amarillo de las lámparas de mesa. Estaba acurrucada en el sofá con un libro. El calor del fuego crepitando en el hogar proporcionaba un fondo reconfortante para mi tranquila velada. La primera vez que oí a Ed pensé que era producto de mi imaginación, un truco de las sombras y la luz del fuego. La voz era débil y se desplazaba por las habitaciones como un susurro llevado por el viento. Hablaba en un idioma que no reconocí, un sonido rítmico y cadencioso que parecía casi melódico. Lo ignoré atribuyéndolo a los crujidos y gemidos de una vieja casa preparándose para la noche. Pero la voz volvió a la noche siguiente mientras estaba sentado en la mesa del comedor. El sonido volvió esta vez más claro y más cerca. Era como si alguien estuviera hablando suavemente en otra habitación. Me quedé paralizado, el tenedor suspendido en el aire. Y me esforcé por escuchar. La voz era inconfundible, ni amenazante ni familiar. Pero tenía una cualidad inquietante que me puso los pelos de punta. Dejé el tenedor y me levanté con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Revisé todas las habitaciones de la casa, empezando por la cocina y luego pasando al salón, los dormitorios e incluso el ático. Encendí todas las luces en busca de la fuente de la voz.
pero no encontré nada fuera de lo común. Todo estaba como debía estar. Los muebles en su sitio. No había señales de un intruso. Me aseguré a mí mismo de que debía de haber sido un truco de la acústica de la casa, o tal vez mi propia mente cansada jugando conmigo. Me fui a la cama esa noche. Aunque no pude dormir, el sonido de la voz desconocida rondaba mis sueños, llenándolos de una sensación de malestar durante los días siguientes. La voz se convirtió en una presencia recurrente. Cada noche empezaba suavemente y se hacía más clara a medida que avanzaba. La noche parecía seguirme por toda la casa, yendo de una habitación a otra, siempre fuera de mi vista. Intenté capturarla con mi teléfono, pero las grabaciones siempre estaban vacías, llenas del silencio de una casa normal por la noche. Empecé a sentir que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Las voces. El idioma era completamente extraño. Su entonación y cadencia desconocidas para mí. Me acerqué a amigos y familiares describiendo la situación, pero sus respuestas iban desde el escepticismo hasta la preocupación. Algunos sugirieron que era estrés o una imaginación hiperactiva, mientras que otros se preocupaban de que pudiera estar lidiando con algo más siniestro. Decidido a encontrar una explicación, me sumergí en la investigación. Revisé los registros históricos de la casa en busca de pistas sobre ocupantes anteriores o eventos inusuales. También exploré foros en línea y consulté a expertos en fenómenos paranormales con la esperanza de obtener alguna información sobre los extraños sucesos. A pesar de mis esfuerzos, no encontré nada que pudiera explicar la voz. La voz continuó atormentándome cada vez más frecuente y fuerte. Comenzó a invadir mis horas de vigilia, entrometiéndose en mis conversaciones y rutinas diarias. La oía de fondo en mis pensamientos, un zumbido persistente que se negaba a ser ignorado una noche mientras estaba sentado en la sala de estar. La voz alcanzó un crescendo. Era más fuerte que nunca, una cacofonía de sonidos desconocidos que llenó la habitación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y mi corazón se aceleró mientras me movía por la casa buscando desesperadamente la fuente. Cuando llegué al ático, noté algo diferente. Una tenue luz parpadeaba desde debajo de la trampilla. Me quedé sin aliento cuando la abrí y subí los estrechos escalones. El ático estaba tenuemente iluminado. La fuente de la luz provenía de una vieja lámpara cubierta de polvo en la esquina. A medida que me acercaba a la lámpara, la voz se hizo más fuerte, casi como si emanara de las mismas paredes del ático. Allí, en una caja de madera, había un viejo libro encuadernado en cuero. Parecía antiguo, con la superficie desgastada y agrietada por el paso del tiempo. La voz parecía provenir del interior del libro. Dudé, pero luego alcancé por él sintiendo una extraña atracción, mientras mis dedos rozaban la cubierta. Abriendo el libro, me encontré con un revoltijo de símbolos y escritura, en un idioma que no podía entender. El texto estaba lleno de patrones intrincados y caracteres extraños, y mientras hojeaba las páginas, la voz comenzó a desvanecerse. La luz de la lámpara parpadeó, y luego se apagó sumiendo el ático en oscuridad. Cerré el libro, y sentí una oleada de alivio que me invadió. La voz se había ido. Bajé el libro, y lo puse en un cajón decidiendo buscar ayuda profesional para entender su contenido. Esa noche, la casa estaba en silencio. Dormí profundamente por primera vez en semanas, libre de la inquietante presencia de la misteriosa voz. El libro permaneció escondido como un recordatorio de la extraña e inquietante experiencia que había sacudido mi sentido de la realidad en los días siguientes. Me puse en contacto con expertos en lenguas antiguas y artefactos históricos, con la esperanza de que pudieran arrojar luz sobre el libro y sus orígenes. La voz nunca volvió, pero la experiencia me dejó con una persistente sensación de inquietud y un nuevo respeto por los misterios que se esconden en los rincones de nuestras vidas. Historia 19. La primera vez que noté algo extraño en mi reloj de pared, pensé que era un fallo de funcionamiento. Era un reloj de latón anticuado con péndulo y números romanos, una reliquia familiar que me había legado mi bisabuelo. Lo había heredado hacía unos meses y lo colgué en mi salón apreciando su encanto vintage. Una noche, mientras estaba sentado leyendo un libro, miré el reloj y me quedé doble. Las agujas se movían en sentido antihorario, marcando el tiempo hacia atrás con un ritmo constante. Parpadeé y me froté los ojos, convencido de que debía estar viendo cosas. Me levanté y ajusté el reloj,
Poniendo las agujas en la hora correcta, el tic-tac reanudó su movimiento normal hacia adelante, y lo atribuí a un capricho del mecanismo del reloj. Pero a la noche siguiente sucedió lo mismo. Las agujas habían invertido dirección moviéndose hacia atrás como si estuvieran rebobinando el tiempo frustrado. Intenté ajustar el reloj de nuevo poniéndolo en la hora correcta. Incluso lo desmonté. Limpié los engranajes y me aseguré de que todo estaba en orden. A pesar de mis esfuerzos, el reloj seguía funcionando obstinadamente hacia atrás. Cada noche volvía a su inquietante tic-tac, en sentido antihorario. Empecé a sentir una creciente sensación de inquietud del comportamiento del reloj. Era más que un simple problema mecánico. Parecía casi deliberado, como si se burlara de mis intentos de corregirlo. Consideré reemplazarlo por un reloj nuevo, pero había algo inquietante en la idea de deshacerme de una reliquia, aunque estuviera actuando de manera extraña a medida que pasaban los días. El tic-tac hacia atrás del reloj comenzó a afectar mi sueño. El sonido del péndulo oscilando en reversa parecía resonar en mi mente mucho después de apagar la luz. Empecé a tener sueños vívidos e inquietantes, en los que el tiempo parecía deshacerse con momentos de mi pasado y futuro, chocando en una confusión desorientadora. Me despertaba desorientada con el corazón acelerado como si acabara de correr una maratón. Una noche me desperté con el sonido del reloj haciendo tic-tac fuerte. Miré el reloj, y para mi horror, las manecillas se movían aún más rápido que antes, y su movimiento hacia atrás se convirtió en un rápido borrosidad. Intenté ignorarlo y volver a dormirme, pero el tic-tac se hizo más fuerte, más insistente, hasta que sentí como si vibrara a través de mis huesos. En un ataque de frustración, agarré el reloj y lo llevé a un taller de reparaciones. El técnico lo examinó a fondo, pero no encontró nada malo. Con el mecanismo roto, me aseguró que el reloj funcionaba perfectamente y sugirió que podría estar experimentando estrés o ansiedad que estaba afectando a mi percepción. Salí de la tienda más inquieto que antes, sin saber a dónde acudir. Esa noche, mientras estaba sentado solo en mi apartamento, el tic-tac del reloj al revés parecía hacerse más fuerte y persistente. Intenté ahogarlo con música y televisión, pero nada podía enmascarar el sonido. La sensación de estar atrapado en un bucle de tiempo inverso comenzó a abrumarme. No podía escapar de la sensación de que el tiempo mismo se estaba deshaciendo, distorsionando mi realidad en un intento desesperado por encontrar alguna explicación. Me dirigí a Internet para investigar el fenómeno de los relojes que funcionan al revés. Para mi sorpresa, encontré algunas formas oscuras que hablaban de experiencias similares. Algunas personas hablaban de sucesos sobrenaturales, que afirmaban que sus relojes habían invertido su dirección como señal de un desastre inminente, o como manifestación de alguna fuerza oscura. Otros sugerían que tales eventos podrían estar relacionados con energía residual o perturbaciones en la estructura del tiempo en sí. Leí estos relatos con una mezcla de escepticismo y temor. La idea de que mi reloj fuera un conducto para algo de otro mundo era inquietante, pero no podía negar que esta situación se volvía más extraña cada día. Decidida a poner fin a la locura, decidí realizar un ritual. Había encontrado en uno de los foros un sencillo procedimiento de limpieza diseñado para restablecer la energía alrededor de un objeto. Esa noche reuní algunas velas de sal y salvia. Siguiendo el ritual paso a paso, coloqué el reloj en el centro de la habitación rodeado de las velas y comencé el proceso de limpieza mientras cantaba las palabras del ritual. El tic-tac del reloj se hizo más fuerte y más errático. Pude sentir una energía extraña en la habitación, casi como una fuerza palpable empujándome cuando terminé el ritual y apagué las velas. El tic-tac del reloj pareció ralentizarse, volviendo a su ritmo normal. Por un breve momento, pensé que el ritual había funcionado, pero tan pronto como me di la vuelta, la manecilla del reloj comenzó a moverse hacia atrás de nuevo. La sensación de desesperación me invadió sin importar lo que hiciera el reloj. Se mantuvo firme en su movimiento hacia atrás como si se burlaba de todos mis esfuerzos. Esa noche tomé una decisión. No podía permitir que el reloj controlara mi vida por más tiempo. Quité el reloj de la pared y lo puse en una caja, sellándola herméticamente. Decidí guardarlo en el ático, lejos del espacio habitable. Esperaba que al retirarlo de mi entorno inmediato, pudiera liberarme del opresivo control que parecía tener sobre mi vida. En las semanas siguientes, mi sueño mejoró, y las pesadillas disminuyeron. El tic-tac del reloj
Ya no era una presencia constante en mi vida, aunque ocasionalmente pensaba en el reloj y su inquietante tic-tac hacia atrás. Me consolaba saber que ya no formaba parte de mi existencia diaria. Todavía no sé qué hizo que el reloj funcionara hacia atrás, ni qué pudo haber significado permanece en el ático, un enigma silencioso. Tal vez algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver sus respuestas. Yacen ocultas en los rincones tranquilos de nuestras vidas, más allá del alcance de la comprensión. Historia 20. Cuando me mudé por primera vez a mi nuevo apartamento, el edificio parecía tranquilo y acogedor. Era un edificio antiguo encantador con sus suelos de madera chirriantes y accesorios antiguos. Pero bien mantenido, el barrio tenía un aire pintoresco casi nostálgico. Mis vecinos eran bastante amables durante nuestros breves encuentros, sonriendo cortésmente e intercambiando cumplidos. Pero a medida que los días se convertían en semanas, comenzó a surgir un patrón peculiar e inquietante. Empezó sutilmente. Me di cuenta de que el apartamento de mi vecino, justo enfrente del mío, tenía la costumbre de encender y apagar las luces a horas extrañas. Horas extrañas. No era solo el parpadeo ocasional de una luz lo que podía explicarse, lejos por una bombilla defectuosa o un interruptor viejo. No, esto era diferente. Era como si alguien estuviera encendiendo y apagando deliberadamente las luces. Casi como una extraña danza rítmica. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que eran solo las peculiaridades de vivir en un edificio antiguo. Pero el comportamiento se volvió cada vez más errático. Una noche alrededor de las 2 de la mañana, me desperté y vi que la luz de su sala de estar brillaba intensamente, proyectando largas sombras por el pasillo. Lo atribuí a una sesión nocturna de televisión, pero cuando volvió a suceder la noche siguiente, y luego la noche después, mi curiosidad comenzó a dominarme. No era solo la frecuencia lo que me molestaba, sino la imprevisibilidad. Las luces parpadear durante unos minutos, y luego oscurecerse para volver a encenderse después de una hora más o menos. A veces permanecían apagadas durante horas para iluminar de repente el apartamento en plena noche. Era como si alguien intentara llamar mi atención, pero no podía comprender el propósito. Finalmente, mi preocupación creció hasta el punto en que decidí confrontar a mi vecino al respecto. Esperé un tiempo cuando vi la puerta del apartamento abierta, y al vecino, un hombre de unos 50 años con un comportamiento brusco, de pie en el pasillo. Respiré hondo y me acerqué a él. «Hola, soy tu vecino de enfrente», dije, tratando de mantener un tono amable. «He notado que tus luces han estado fallando un poco últimamente. ¿Está todo bien?» Me miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Mis luces?», preguntó con voz con un tono de irritación. «No he tenido ningún problema con la electricidad. Todo está bien». Su reacción parecía un poco defensiva, pero asentí y le di las gracias, retirándome de vuelta a mi apartamento. Me pregunté si de alguna manera me había extralimitado. Tal vez las luces sí funcionaban bien, y yo simplemente me lo había imaginado todo, pero en el fondo una inquietud persistente se apoderó de mí. El extraño patrón de iluminación continuó, y mi inquietud creció con él. Empecé a notar otras rarezas. Había ruidos extraños que provenían del apartamento del vecino. Arañazos, sonidos, voces apagadas y algún que otro golpe sordo. Intenté atribuirlos al asentamiento del viejo edificio, o tal vez a la rutina diaria del vecino, pero el momento siempre parecía incorrecto. Una noche, mientras estaba en la cama, oí un fuerte estruendo que provenía del apartamento del vecino. Mi corazón se aceleró mientras me preguntaba qué podría haber pasado. Traté de ignorarlo diciéndome que probablemente solo se había caído un objeto o algo se había volcado, pero cuando las luces empezaron a parpadear de forma errática una vez más, mi ansiedad alcanzó su punto máximo. Al día siguiente vi a mi vecino en el pasillo de nuevo. Decidí pasar a ver si podía disipar mis crecientes temores. «Oye, anoche oí un ruido fuerte», le dije casualmente. «¿Va todo bien?» Me miró con una mirada de acero. «Te lo dije antes, no pasa nada mal. No sé de qué estás hablando». Su respuesta fue más fría esta vez, y sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. No podía quitarme la sensación de que algo iba muy mal, pero no tenía pruebas concretas para demostrarlo. Unos días después, las cosas empeoraron. Las luces del apartamento de mi vecino se apagaron por completo, sumiendo el pasillo en la oscuridad. Noté un olor extraño,
casi como si algo se estuviera quemando, y sentí como un sentimiento de pavor se apoderaba de mí. Decidí llamar al administrador del edificio por si acaso. El administrador llegó con un equipo de mantenimiento para investigar. Observé desde la puerta de mi casa cómo llamaban a la puerta de mi vecino. No hubo respuesta. Intentaron abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. El administrador dejó una nota pidiendo al vecino que se pusiera en contacto con él por el problema eléctrico. A medida que pasaban los días, las luces del apartamento del vecino permanecían apagadas. El pasillo se oscurecía, y los extraños sonidos continuaban. Me sentía cada vez más aislado e inquieto. El vecino nunca respondió a la nota del administrador del edificio, y nadie lo vio por allí. Era como si hubiera desaparecido finalmente. Después de varias semanas de silencio y oscuridad, el administrador decidió cambiar la cerradura y entró en el apartamento. Lo que encontraron fue sorprendente: el apartamento estaba desierto, sin rastro del vecino ni de sus pertenencias. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Lo único que quedaba eran las extrañas luces parpadeantes que antes habían sido una fuente de inquietud. Nunca supe qué le pasó a mi vecino, ni por qué sus luces se comportaban de forma tan extraña. El apartamento permaneció vacío durante meses, un inquietante recordatorio de las experiencias perturbadoras que había sufrido. Incluso ahora, cada vez que veo luces parpadeando inesperadamente, un escalofrío me recorre por la espalda y no puedo evitar preguntarme si el inquietante vecino se fue de verdad o si de alguna manera sigue vigilando desde las sombras.